Salvador, con su sangre me limpió. Mi fortaleza, mi escudo, mi ayudador, con él en el cielo por la eternidad yo estaré. Muchos hermanos han llegado a nuestro hogar, su dolor se acabó, con Dios gozando están, por las calles de oro, corriendo están, ya no hay enfermedad, con nuestro Padre ya están, me espera el cielo. Salvador, con su sangre me limpió. Mi fortaleza, mi escudo, mi ayudador, con él en el cielo por la eternidad yo estaré. Me espera el cielo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar a lo que viene siendo la enseñanza. Y para eso vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Vamos, hermanos, a tratar de compartir en este tiempo y en este espacio, más que una predicación, va a ser una enseñanza. Y me gustaría que los que están aquí puedan tomar algunas anotaciones, porque yo considero y creo que es importante la enseñanza. De hecho, la enseñanza debe ser la columna vertebral de la iglesia. Es bueno predicar, es bueno la locura de la predicación, sin duda, pero hermanos, una iglesia que no tiene doctrina, que no tiene enseñanza, puede sufrir grandes estragos en su estancia aquí en la tierra. Por lo tanto, considero y creo que sería bueno que esta tarde tengamos una enseñanza. Voy a estar leyendo Isaías capítulo 8. Y voy a tomar como referencia el verso 13 para hablar de este tema tan importante, del tema de santificar. Voy a leer este pasaje de la Biblia. Dice Isaías 8, verso 13: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Yo creo firmemente, hermanos, que Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente, Dios conoce el futuro. El Señor conoce todas las cosas, habidas y por haber. Y es maravilloso ver que Dios, en su gracia y en su misericordia, invita a su pueblo, y ahora sin duda a su iglesia, porque debemos de entender que una cosa es el pueblo de Israel, todo israelita con procedencia judía,
es el pueblo de Dios escogido por gracia. Y este pasaje es para el pueblo de Israel, para un pueblo escogido por gracia. Pero también debemos de saber, y nunca debemos de olvidarlo, que nosotros, la Iglesia de Cristo, somos israelitas por adopción. Nosotros somos el pueblo espiritual de nuestro Dios. Y sin duda, pues, para nosotros también aplica esta verdad cuando Dios inspira a Isaías, su siervo, para decirle a su pueblo y hacernos saber a nosotros ahora que a Jehová de los ejércitos, a Él debemos de santificar, y que a Él debe de ser nuestro temor, y a Él debe de ser vuestro miedo. Y como dije, cosa maravillosa, que conociendo Dios todas las cosas, nunca dijo Dios, témanle al coronavirus. Nunca dijo Dios, témanle a alguna peste o plaga que se desate debajo del cielo. Sino que Dios dice que al único al que debemos de temerle es a nuestro Dios. En otras palabras, Dios está diciendo, si quieres abstenerte de desgracias como la desgracia que es provocada por la enfermedad del coronavirus, si quieres abstenerte de ser contagiado como el contagio que trae el pecado, si quieres abstenerte de morir antes del tiempo como los que mueren antes del tiempo por vivir una vida desenfrenada, si quieres que eso suceda en tu vida, encárgate de que tu temor sea única y exclusivamente a Jehová de los ejércitos. A Él témele, a Él tenle miedo, pero sobre todo a Él santifícalo. Y de esto quiero hablar, iglesia, santificar. Dios manda a su pueblo a que santifiquemos su santo nombre. Y como no, Isaías dijo, cuando vio en el templo de Dios las faldas de Dios, es decir, la vestidura santa y limpia de Dios, porque faldas de Dios, cuando habla la Biblia, faldas de Dios, no está hablando de que Dios sea afeminado, que use faldas, sino que está hablando de la santidad de Dios, de la cubierta de Dios, de que Dios siempre está cubierto y no desnudo. Y Dios miró la santidad de Dios, Isaías miró la santidad de Dios, y él mismo tuvo en su espíritu el deseo de santificar al que por naturaleza es santo. Y él dijo, santo, santo. 3 veces santo es nuestro Dios. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros los hijos de Dios santifiquemos a nuestro Dios. ¿Qué dice el versículo? Otra vez recuérdenlo, para que no crean que es una ideología mía. A Jehová de los ejércitos, número 1, santificar. Si quieres santificar a alguien, iglesia, santifica al Dios del cielo. Santifícalo porque Él ya es santo, 3 veces santo. Sea a Él vuestro temor. ¿Quieres tenerle temor a alguien? Retira el temor de la enfermedad, de la peste y de la plaga. Retira el temor de las cosas perecederas y tenle temor al único que en verdad Dios manda que se le tenga temor. ¿Quieres tener miedo? Como el miedo de que tu papi, hijo, hija, te sorprenda viendo, haciendo, escribiendo, subiendo, bajando cosas, y que esas cosas que estás haciendo a solas te dan miedo de que tu papá te vea. Deja esas cosas y tenle miedo al Dios 3 veces santo. Escucha bien, iglesia, es deber y necesidad de todo hijo de Dios, y que no se le olvide, es deber y necesidad. Yo tengo necesidad de santificar a alguien, yo tengo necesidad de adorar a alguien, tengo necesidad de bendecir a alguien. Dios me hizo con esa necesidad. Dame, hijo mío, tu corazón y mira con tus ojos por mis caminos. Nuestro corazón se hizo para dárselo a alguien, y yo tengo necesidad de santificar a Dios 3 veces santo. Pero no solamente es mi necesidad, es mi deber como cristiano, como hijo de Dios. Es mi deber y debe de ser mi necesidad de santificar al que por naturaleza es santo, y lo debemos de hacer con toda libertad porque Dios manda que lo santifiquemos. Dios nos pone el ejemplo santificando Él mismo ciertas cosas de su creación. O sea, nosotros no debemos de batallar para santificar
santificar lo que ya Dios ha santificado. No debemos de batallar para llamar santo a lo que ya Dios ha santificado. Por ejemplo, vaya conmigo a Génesis capítulo 2, verso 3. Dice ahí la palabra de nuestro Dios para que vean las cosas que Dios ha santificado. Génesis 2, verso 3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado, séptimo día de la semana, Dios ha dicho y se lo hizo saber a su pueblo que ese día es un día santo. Ahora, ¿por qué santo? Porque en ese día, séptimo día de la semana, Dios reposó de todo lo que él había hecho debajo del cielo. Debemos entender pues esto. Lo que Dios llama santo tiene que ver con su santidad. ¿Quién reposó en el día séptimo? Dios. ¿De qué reposó? De todo lo que había trabajado en los laboriosos 6 días de la semana. Vayan conmigo a Éxodo 29, verso 37. Éxodo 29, verso 37, dice la palabra de nuestro Dios. Lo leo, usted me sigue con su vista. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. ¿Qué versículo le dije? 29:37. Sí. Perdón, hermanos, estoy totalmente leyendo algo que no tenía. El verso 37 dice: por 7 días harás expiación por el altar. ¿Y qué dice? Y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será que santificado. Ahora, Dios santificó pues el día séptimo para no perdernos, y lo santificó por causa de quien descansó en ese día, el Dios 3 veces santo. Dios santifica el altar, y lo santifica ¿por qué? Porque en el altar Dios es encontrado por quienes le buscan. ¿Cuántas veces hemos dicho que Abraham muchas veces hizo altar de oración a Dios? En cambio tenemos a Lot, que nunca buscó ni hizo altares a nuestro Dios. Entonces el altar, hermanos, es santificado por la presencia de Dios que se encuentra ahí. Y además, porque Dios lo ha dicho, que el altar es lugar santísimo. Y además dice: cualquiera que tocare el altar será ¿qué? El altar de alguna manera representa a Jesucristo, el Hijo de Dios. En Éxodo 29, verso 14, verso 44, dice la palabra de Dios: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Dios santificó el altar de expiación por el pecado, y Dios santificó el tabernáculo del altar, el tabernáculo, el altar y a sus sacerdotes. ¿Por qué son santos los sacerdotes? Porque Dios dijo que son santos. ¿Por qué es santo el sábado en la ley judaica? Porque Dios dijo que el sábado es santificado. ¿Por qué es santo el altar? Porque Dios dijo que es un lugar santísimo. Y el que lo dijo es 3 veces santo. Bien, el término que traduce nuestra Biblia, escúchelo bien, el término que traduce nuestra Biblia, la palabra santificar del hebreo es kadash, y del griego es la palabra agios. El significado de estas dos palabras se vincula a las dos ideas dominantes del concepto santo, y lo que es apartado, es decir, separado y consagrado para el servicio de Dios. Pregunto, hermano, ¿usted fue apartado por Dios?
pecado. Porque el que aparta es el mismo que llama, el que aparta es el mismo que salva, el que salva es el mismo que escoge a las personas para su servicio, para su honra y para su santo, para su servicio, para su honra y para su santo nombre. Dios es santo en majestad y en su esencia de lo que Él es, vive separado del hombre y del pecado. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, ¿sí o no? ¿Quién se reconoce aquí como un hombre o una mujer pecadora? Somos pecadores. Y el hombre natural sin Cristo no puede tener comunión con Dios. Por eso vuelvo a decirlo. En su esencia de lo que Él es, vive separado del hombre y del pecado. La única manera que el hombre puede tener comunión con Dios es cuando viene Cristo. Entonces se rompe el velo y el hombre queda reconciliado para con Dios por medio de Jesús, y el hombre comienza a tener comunión con Dios, pero no olvide que el camino es Cristo. Dios santificó el sábado, séptimo día de la semana, porque ese fue el día que Él descansó. Los israelitas profanaron el día de reposo y así pisotearon y tuvieron en poco lo que Dios había santificado. A ver si se entendió eso, hermanos, porque esto es importante a lo que quiero llegar. Dios dijo: el sábado para todo el pueblo judío es santo, por causa de que yo reposé en ese día de todo lo que yo creé. Se lo da a conocer a Israel por medio de Moisés, y le dice a Israel: este día es día santo, y en el día séptimo, mismo día que tu Creador descansó de todo lo que Él hizo bajo el cielo, ese mismo día tú, Israel, descansarás de todas tus obras y te dedicarás a descansar y a santificar mi santo nombre. Sin embargo, como lo dije, lo vuelvo a decir, porque esto es importante, los israelitas profanaron el día de reposo y así pisotearon y tuvieron en poco lo que Dios había santificado. Vaya conmigo a Isaías 1:13. Despiértese, usted que duerme, y levántese de entre los muertos. ¿Estamos aquí, hermanos? Isaías 1, verso 13. Dice la palabra de nuestro Dios, hablando de lo que hicieron los israelitas al pisotear y tener en poco el día sábado. Dios lo da a conocer con estas palabras. En el verso 13 dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces, lo que Dios había hecho con el propósito de que Dios fuera honrado, es decir, los judíos descansando de sus trabajos, de sus jornadas, limitándose a estar en la presencia de Dios con sus familias, lo hacían. Los israelitas no dejaron de hacerlo. Pero dice Dios que algo estaba pasando. Lo que estaba pasando es que los israelitas estaban volviendo observadores de la ley, estaban practicando la ley, pero en su corazón había un mal sentir y hacían las cosas de tal manera que lo que hacían era despreciable e insultativo para la presencia de nuestro Dios. Los cristianos, hermanos, escuchen bien. Los cristianos de hoy en día no somos diferentes a los judíos de aquel entonces. Registre bien eso y chéquelo, porque lo voy a decir. Y lo vuelvo a decir: los cristianos de hoy en día no somos diferentes a los judíos de aquel entonces. En Mateo 28, verso 1, dice la palabra de Dios. Quiero que lo vea usted con sus propios ojos, porque luego por ahí salen algunas herejías de hombres, me imagino yo, de alguna manera apegados a la ley, pero muertos conforme a la ley, que tratan de hacernos creer que los cristianos todavía debemos de observar el sábado. Sin embargo, quiero que vea ahí Lucas, ¿qué dije? Mateo 28. Esto es para que se despierten, hermanos. Mateo 28, verso 1, dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Pasado qué, hermanos? El día de reposo. Entonces, ¿qué día de la semana estaban las mujeres reuniéndose para ver a Cristo? ¿Qué día de la semana? El primer día de la semana, el domingo. De acuerdo al calendario judío, el primer día de la semana comienza con el domingo. El primer día de la semana, pues,
las mujeres que eran miembros de la iglesia nuevo testamentaria se reunieron en el sepulcro con el único deseo de mirar a Jesús. Marcos 16, verso 2. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando pasó el día de reposo, o sea, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, o sea, aquí dice dos cosas importantes. El verso 1 nos habla de pasado el día de reposo, pasado el sábado. Y el verso 2 nos dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces, ¿cuándo se reunieron estas mujeres con la intención de ver a Jesús? El primer día de la semana. Vaya conmigo a Marcos 16, verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿En qué día de la semana le apareció Jesús a esta mujer? En el primer día de la semana, el domingo. Ahora vaya conmigo a Lucas 24:1. Lucas 24:1. Dice la palabra de nuestro Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué día de la semana vinieron al sepulcro? El primer día de la semana. Juan capítulo 20, verso 1. Dice la palabra de nuestro Dios: y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué día de la semana se levantó nuestro Redentor? El primer día de la semana. ¿En qué día de la semana buscaban las mujeres que habían creído a Jesús? ¿En qué día buscaban a sus seguidoras? En el primer día de la semana. Vaya conmigo a Hechos capítulo 20, verso 7. ¿Estamos ahí? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día de la semana se reunían los discípulos para planear hacer sus cosas? El primer día de la semana. ¿A qué se reunían? A alabar y a glorificar a Cristo. Cuando un cristiano, escuche bien, por eso dije que los cristianos de hoy en día no somos diferentes a los judíos de aquel entonces. Ponga atención. Cuando un cristiano hace lo mismo que hacen los judíos, lo hacen con una mala actitud, porque lo tienen que hacer. Acuérdense, Dios dice: tus días de reposo me son abominables, me son iniquidad. Pero cuando un cristiano no solamente trae una mala actitud el día primero de la semana, sino que todavía pisotea el día de la semana, el primer día de la semana, usándolo para sus cosas propias, para lo que a mí me interesa, para los apetitos de mi carne, para lo que yo quiero, para lo que yo deseo, sin importarme que el cuerpo de Cristo esté reunido. Lo único que está diciendo es que no le importa el cuerpo de Cristo, que no le importa lo que Dios santificó. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Primera de Corintios 16, verso 2. Dice la palabra de nuestro Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Dígalo conmigo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y déjenme decirle, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces verlas. ¿Saben qué, hermanos? Primer día de la semana. ¿Cuándo le pagan a la persona que trabaja? ¿Cuándo le pagan? El séptimo día. O el viernes, algunos que les va bien. Pero dice Dios, el primer día de la semana, apártalo para mí. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque el primer día de la semana el cristiano debe reunirse para estar con Dios. ¿Cuándo debe reunirse el cristiano renacido nuevo? El
domingo. Si tú lo tienes en poco el domingo, tienes en poco lo que Dios dice. Ahora, hermanos, pregunto, ¿creen ustedes de veras? ¿Creen? Mira, hay muchos que sí lo creen. Ni siquiera lo voy a preguntar. Pero hay muchos sí que siguen creyendo que el dejar el domingo y trabajar para sí, y trabajar tiempo extra el domingo y renunciar a la asamblea de Dios, a la congregación de Dios, piensan ellos que por lo que hacen, por lo que trabajan, por el tiempo extra que meten, por sus ocupaciones personales, piensan que les va a ir mejor que si se congregaran. Tengo que decirlo, usted que hace eso está luchando contra Dios. Y si se enoja, enójese con Dios. Porque Dios dice que ese día es un día santo, apartado para la obra de nuestro Dios, para el servicio a Dios. De hecho, hermanos, hay muchos cristianos que de alguna manera comunican que están enojados con Dios. ¿Cómo puedo yo entender que un cristiano tiene problemas con Dios cuando un cristiano tiene poco lo que Dios dice que se debe de apreciar y que se debe de valorar? Yo puedo entender que ese cristiano tiene problemas con Dios. Pareciera que con muchos cristianos no se ha cumplido lo que dijo Pablo en Romanos 5:1, cuando dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que muchos cristianos tienen más paz trabajando en tiempo extra, tienen más paz en un baile, en un Soriana, en un Walmart, tienen más paz en un mercado, en una venta de ropa de segunda, tienen más paz y más tranquilidad en cualquier otra cosa antes que estar en la casa de nuestro Dios. Eso déjelo para el hombre que no ha sido santificado. Eso déjelo para el hombre que no ha experimentado paz para con Dios. Porque el hombre que ha sido reconciliado para con Dios, lo que más desea es estar en la presencia de aquel que le salvó y le santificó y le justificó por gracia. Mayormente cuando conocemos como cristianos lo que Dios dice durante esos días. Pienso que alguien ignorante que tiene un día que tiene una semana que vino a la iglesia y que no sabe estas cosas, pienso que de alguna manera es un ignorante delante de Dios, y de alguna manera Dios no demanda la misma responsabilidad de un ignorante a alguien que por años ya ha sabido y conocido la verdad. Dice el hermano Roberto: paz de Cristo. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os será libres. Pero también dice: planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Yo prefiero que haya cristianos luchando por causa de que desconocen la verdad, a plantas que no plantó mi Padre, y que un día, por causa de que no son plantas plantadas por mi Padre tenga que desarraigarlas. El sábado es santificado por Dios por causa de lo que Dios hizo, descansar el sábado. El primer día de la semana es santificado por Dios por causa de que en el primer día de la semana Cristo resucitó, y los que le amaban y esperan su venida en el primer día de la semana querían estar con Él. Todos estos pasajes que yo le he mencionado a usted nos enseñan que gente piadosa, que amaban a Jesús, se reunían en ciertos lugares el primer día de la semana con el único propósito de ver a Jesús. Todo cristiano que no se reúne el domingo tiene en poco el domingo y tiene en poco a aquel que santificó el domingo. En el caso de Pablo, a los corintios les hace saber lo importante que es apartar algo en el primer día de la semana para el servicio a Dios. Primer día de la semana. Nuestros gobiernos han hecho algo bueno. En Estados Unidos las semanas son inglesas. Dios bendijo tanto a Estados Unidos. No sé si usted lo sepa, pero debe de saberlo. Estados Unidos echó sus fundamentos cuando iniciaron ese país, cuando ese país nació de la nada. Los ingleses, llegando ahí donde ahora es Estados Unidos, pusieron todos sus fundamentos, todas sus creencias, hasta el dólar lo fundamentaron en Dios nuestro Señor. Por eso Dios ha bendecido tanto a ese país. Me llena de gozo el ver el otro día al presidente Donald Trump en medio del conflicto, en medio de la anarquía, sacando una Biblia y poniéndola en alto y diciendo: no voy a permitir lo que está pasando. A mí me encanta oír a un hombre que se para firme por lo que
Y los gobernadores del mundo, de todo pueblo, nación, lengua o raza, los gobernadores del mundo son para hacerlo justo. Si cada gobernante del mundo hiciera lo que la Biblia dice que deberían de hacer, no tendríamos tantos homosexuales, porque el pecado de homosexualismo es una elección que el hombre hace. No tendríamos tantas lesbianas, no tendríamos tantos rateros, no tendríamos tanto desobediente, porque los gobernantes del mundo estarían haciendo lo que Dios dice que se debería de hacer. A mí me encanta ver hombres que se paran firmes por la verdad, no para manipular a la gente ni para someterla a su voluntad, sino para decirle a la gente: esto es lo que Dios dice. Y yo nada más le estoy diciendo a la iglesia en este día que lo que Dios santificó, usted y yo debemos de reconocerlo como algo que Él santificó. Que si usted quiere que le vaya bien en la vida, debe de fijarse bien lo que Dios dice tocante a cómo le va a ir bien, y también debe de fijarse bien tocante a lo que Dios dice que haga lo que haga. Si saca a Dios de su vida, no le va a ir bien. Número uno, tendrá una pésima y mala actitud delante de Dios cuando esté en la presencia de Dios, pero tendrá un atractivo y un gran gozo al estar frente al pecado que su carne quiere. Por eso hay muchos cristianos que disfrutan más la anarquía, la desobediencia, que la obediencia para con Dios. El día de reposo, el altar, el tabernáculo y los sacerdotes que Dios santificó fueron santificados por Dios, porque la presencia de Dios se hacía presente a través de ellos. Debemos de entender que todo lo que Dios toca pasa a ser santificado. Cada espacio y cada lugar donde Dios se hace presente pasa a ser un lugar santo. Moisés, ¿te acuerdan? Ahí en el monte Sinaí. ¿Cuántas veces Moisés había pasado antes de esa aparición del ángel de Jehová, que no era otra aparición más que Jesucristo mismo? ¿Cuántas veces Moisés había pasado por el monte Sinaí pastoreando las ovejas de su suegro Jetro? ¿Cuántas veces había pasado por ese monte? Muchas veces. Y nunca se le había dicho que ese lugar era tierra santa hasta que el ángel de Jehová apareció en una zarza ardiente. ¿Qué es lo que hizo pues al monte Sinaí y lo convirtió en tierra santa? La presencia de Jesucristo. Para los que no sepan, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, cuando habla del ángel de Jehová, está hablando de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Cuando dice: y vi a Jehová, el padre de Sansón, después de que miró al ángel, dice: miré a Jehová. ¿A quién miró? Miró a Jesucristo. Cuando Jacob miró una escalera que subían ángeles y descendían por una escalera al cielo, dijo: he visto a Jehová. Y él no estaba hablando de otra cosa más que había mirado a Jesucristo. Cuando Dios mete a Moisés en una hendidura de la peña y le dice: no mirarás mi gloria, sino que solamente mis espaldas mirarás, está hablando de que miró las espaldas de Jesucristo. ¿Por qué ese lugar del monte Sinaí pasó a ser en ese momento tierra santa cuando Dios le dijo: quita el calzado de tus pies a Moisés? Simplemente porque en ese momento se hizo presente el Dios 3 veces santo. ¿Por qué el templo donde se reúne la iglesia debe de ser reconocido como un santuario santo? Precisamente porque es aquí donde Dios es buscado en oración, predicado y exaltado por su iglesia. Cuando un cristiano entra por esa puerta y ese cristiano es transporte del Espíritu Santo,
lugar pasa a ser un lugar santo. No por el cristiano, sino por la presencia del Espíritu Santo que mora en la persona. Porque usted y yo, sin la presencia de Cristo y sin la sangre de Cristo aplicada a nuestra alma, usted y yo no somos más que unos demonios. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo dijo: ¿Quién me librará de la muerte de este cuerpo? Miserable hombre de mí. Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. En Isaías 56, verso 7 dice: yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, la casa de oración donde se ora a Dios, donde se exalta a Dios, donde se lee la Biblia con los santos, los redimidos de Jehová, esa casa de oración pasa a ser un lugar santo porque Dios es santo. Escúchame bien, hermanos, ya estoy a punto de terminar. Escúchame bien. Yo le hice una promesa a Dios que mientras que yo tenga vida, aunque en ocasiones tenga que predicarle contra mi propio pecado, yo siempre voy a predicarle a usted la verdad. Y no crea, a veces sí estoy predicando contra mi propio pecado. Pero mejor es que el Señor me encuentre predicando la verdad, contrarrestando el pecado, que favoreciendo el pecado, admitiendo el pecado, solapando la injusticia y la maldad, que muchos de nosotros estamos bien prestos y dispuestos para traer todo eso a la casa de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de cada cristiano que ha sido santificado por gracia a través de Jesucristo? Escúchalo bien. ¿Qué es lo que Dios espera de cada cristiano que ha sido santificado por gracia a través de Jesucristo? Lo primero que Dios espera de cada cristiano, es decir, de cada uno de sus hijos, renacido de nuevo, es que sus hijos aprendamos. Anótelo, para que no se le olvide. ¿Qué es lo que Dios espera de cada cristiano renacido de nuevo? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos? Lo primero que Dios espera es que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos a santificarlo a Él. Santificarlo es sinónimo de honrar, de bendecir, de exaltar, de poner en alto. ¿Se acuerdan cuando vivíamos sin Dios? Exaltábamos al caballo, exaltábamos al perro, al gato, cantando canciones para ellos. Y hasta decíamos: qué bueno es mi perro, qué bueno es mi gato. Los cristianos necesitamos aprender el lenguaje que Cristo nos enseñó en Mateo capítulo 6, cuando dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que Dios espera de cada cristiano renacido nuevo es que aprendamos a santificar al que por naturaleza es 3 veces santo. Mateo 23, 17 dice: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Verso 19: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Escuche bien, porque esto es verdad lo que le voy a decir. Todo lo que le he dicho es verdad, y le voy a seguir diciendo la verdad. ¿Listos para oírlo? Escúchame bien. De nada sirve decir que somos cristianos si no andamos como Cristo anduvo. De nada sirve decir que amamos a Dios si no amamos lo que Dios ama. De nada sirve leer la Biblia, dormirnos con ella, despertarnos con ella, si no tenemos comunión con el autor de la Biblia. Es que usted no sabe, pastor, yo leo. No, yo en un mes leo toda la Biblia. Es el mismo mes que usaste para no caminar con Dios. ¿De qué sirve? Leer la Biblia, cualquier inconverso la puede memorizar. No entenderla, pero la puede memorizar. Porque la Biblia se entiende con la unción, la ayuda y la participación del Espíritu Santo.
Pero hay mucha gente recitando grandes textos y grandes verdades de la Biblia sin siquiera nunca haber tenido comunión con Cristo, ni siquiera para salvación. Todo lo del mundo les llena, todo lo del mundo les satisface, todo lo del mundo los compromete, pero no hay un compromiso serio para con Dios porque no hay comunión con el autor de la Biblia y el autor de la fe. De nada sirve adornarnos con enormes ministerios si no honramos al que nos llamó al ministerio. De nada sirve instruir a otros en lo correcto si nosotros rechazamos lo correcto. ¿Te imaginas a la mamá hipócrita diciéndole a tu niña, tú debes de usar faldas, tú debes de usar faldas, tú debes de usar faldas, y se lo estás diciendo con pantalones puestos? ¿De qué sirve instruir a otros si nosotros rechazamos el ser instruidos por Dios? ¿Qué más espera Dios de los que por gracia hemos sido santificados por Dios? Vea lo que dice la Biblia en Juan 17, verso 17. Dice ahí la palabra de nuestro Dios: santifícalos en tu verdad. Y lo que dice, tu palabra es la verdad. O sea, que una madre piadosa, un padre piadoso, un pastor que ama al Señor y le enseña a usted la verdad con la palabra de Dios, ese pastor está haciendo el trabajo de Dios, le está encaminando a usted a que santifique a Dios, a que usted viva como una persona santificada, apartada y separada por Dios, y ese pastor está haciendo su trabajo. Pero de usted depende si lo que está escuchando lo usa para honrar y glorificar a Dios o lo usa para llenarse e inflarse de sabiduría. Y cuando vemos que una persona está llena, inflada de sabiduría y que no hay efecto en lo que dice y en lo que enseña, pues cuando dices que se deben hacer ciertas cosas y tú como cristiano no lo estás haciendo. Eso es una persona inflada, llena de sabiduría, pero carente de la verdad en ella. ¿Por qué? Porque no anda conforme a la verdad. Dios, hermanos, escuchen bien, Dios espera que nos santifiquemos con la verdad. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Tu palabra es qué? La verdad. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 4, verso 3. Dice ahí la palabra de nuestro Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el Hijo de Dios, la hija de Dios, el recién nacido de nuevo en el Evangelio por la simiente incorruptible que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios es que te santifiques, que no participes de la fornicación. Ahora, la palabra fornicación, hermanos, tiene dos aplicaciones en las Sagradas Escrituras. Tanto el que fornica físicamente con un cuerpo, llevando su cuerpo al pecado con otro cuerpo, eso es fornicación. Pero también hay otra forma de fornicar delante de Dios. ¿Cómo puedo fornicar yo delante de Dios? Pues adulterando la palabra de Dios. ¿Cómo puedo adulterar la palabra de Dios? Pues predicando lo que no creo y viviendo lo que no predico. ¿Están bien? Usted tiene que entender, hermano, que Dios le llamó a algo más que llamarle del infierno. Usted y yo debemos de entender que Dios no nos salvó nada más con el propósito de sacarnos del infierno y luego haciéndonos exentos del infierno a vivir, a actuar, a proceder a mi manera, a mi pensamiento, a mi criterio. Aquí hay algo, hermanos, que por año ha enfermado, ha contristado al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es ese algo? Se lo dije el otro día: el dejar la iglesia, el dejar la congregación, el arrumar ministerios, el tener poco lo que usted dice que Dios le dio, el abandonar la congregación de los santos, regresar a la reunión de los santos como si nada hubiera pasado. Eso es una burla y es una blasfemia en contra de Dios, porque ¿qué padre de familia deja a su esposa un año y se va con su amante y luego después de un año regresa con su esposa como si nada hubiera pasado? ¿Qué padre de familia hace eso? ¿Sí estamos aquí, hermanos? Es tiempo de que el cristiano entienda desde este momento, si no lo entendió antes,
O soy miembro del cuerpo de esta iglesia o no soy miembro de esta iglesia. Y si soy miembro de esta iglesia, entonces voy a congregarme con mi iglesia, voy a apoyar la obra de Dios a través de la iglesia, voy a participar en la obra de Dios como Dios quiere que se haga, y no a mi criterio y no a mi pensamiento. Porque lo que aquí se hace, según Dios, es una obra que Dios ha santificado, y por lo tanto debo de andar en aquello que Dios dice que ande. ¿Sí o no, hermanos? Dígame, ¿es correcto, sí o no? Es lo correcto. Es lo que Dios quiere que sea en los hijos de Dios. Dios no salvó gente del infierno para inflarlos de sabiduría, para que anden libres, holgazanos, para que anden libertinos. La palabra de Dios dice claramente que no usemos la libertad a la cual fuimos llamados como libertinaje. Libertinaje tiene que ver con todo lo que yo hago en contra de Dios tres veces santo. Eso es libertinaje. Pregunto, ¿el cuerpo de Cristo es santo? Como miembro del cuerpo de Cristo, ¿tú eres santo? ¿Debes de estar con el cuerpo de Cristo cuando el cuerpo de Cristo se reúne? Pregunto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que el primer día de la semana es un día santificado y apartado para tener comunión con el que es tres veces santo. ¿Cómo puedo yo dar testimonio de que en verdad amo a los hermanos que son lavados y engendrados por la sangre del Cordero? ¿Cómo puedo dar testimonio de que en verdad los amo? ¿Diciéndoles que los amo y luego apuñalándolos por la espalda? ¿O diciéndoles que les amo y estando con ellos en la reunión donde ellos se reúnen? ¿Cómo? Algunos están bien serios, algunos están empezando a apedrearme. Mire, no se deje guiar por los pensamientos del diablo. Usted entienda lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y pídale al Espíritu Santo saliéndose de aquí. Si no se lo puede pedir antes de que se vaya, pídale si lo que se le administra y se le dice es la verdad. La palabra de Dios dice que en el cuerpo de Cristo hay personas con diferentes dones y capacidades, pero que todas son puestas para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tan útil es el que barre y debe de estar fiel en su servicio barriendo, tan útil es como el que prende los aires y debe de estar siendo fiel en prender los aires, tan útil es como el que tiene una escuela dominical y debe estar siendo fiel a su enseñanza y fiel a su grupo de personas, porque el que ha dicho que sea fiel es tres veces santo. Segunda de Corintios 7, verso 1. Esto está bueno para los que están todos contaminados. Segunda de Corintios 7, verso 1. Dice la palabra de nuestro Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santificación, hermanos, es a la vez algo que Jesucristo adquirió para siempre, para el creyente, y un llamado a la santidad. En la Biblia encontramos que la palabra santificar tiene dos conceptos diferentes con características similares. Por ejemplo, vaya conmigo a Hebreos 10, verso 16. Dice la palabra de nuestro Dios: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes. ¿Qué le dije? ¿Hebreos qué? ¿Yo dónde estoy viendo? ¿Sí o no? Perdón. Hebreos 10, verso 10. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Entonces, dije que la palabra santificar tiene dos conceptos diferentes con características similares. Lo primero que leemos es que la voluntad de Dios es que seamos santificados. O sea, la voluntad de Dios es que todo aquel que cree en Jesucristo sea santificado. Ahora, ¿sí entiende usted la diferencia entre ser santo y ser santificado? La santificación, ¿quién la da? La da Jesucristo.
¿Y la santidad cómo se logra? La santidad es un proceso, es práctica, se lucha por ella. La primera característica de la santidad o de la santificación tiene que ver con lo que Cristo hace en el creyente. Él lo santifica. Según de Corintios 3, versos 17 y 18, dice la palabra de nuestro Dios: dice el verso 17 y el verso 18: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay que, hermanos, libertad para hacer lo que yo quiera, libertad para pecar. No lo malverse y no lo tuerza. Un cristiano renació de nuevo no debe tener libertad para embriagarse, ni para alcoholizarse, ni para prostituirse, nada. Un cristiano renació de nuevo debe tener libertad para honrar y para glorificar al Dios tres veces santo. El verso 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué, hermanos? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El cristiano que es santificado por gracia es llamado a vivir en santidad y es llamado a ser transformado de gloria en gloria. Yo no sé, hermanos, de veras, ayúdenme a entenderlo. ¿Por qué cuando estamos en la casa de Dios, la mayoría de las personas que estamos bien con Dios, decimos todo, amén, sí Señor, estoy de acuerdo, y después de que nos vamos de la casa de Dios, terminamos haciendo muchos de nosotros lo que nos da nuestra regalada gana? Como el seguir vistiéndome como yo quiero, como el seguir faltando a la iglesia las veces que yo quiero, presentándome como yo quiero, cuando yo lo deseo, no cuando el Señor quiere. Y vuelvo a decir, todo lo que el Señor ha santificado y ya alguien lo tiene en poco, está teniendo en poco al Dios que le salvó por gracia. ¿Alguien lo cree? En sí, hermanos, pídale al Señor que le ayude a entenderlo, por favor. No mire al siervo de Dios como un dictador. Es que el siervo de Dios, hermanos, lo que hace es traerle a usted un mensaje que le ayude a ser diferente. El cristiano tiene que ser transformado. Y si el doctor que lo cura a usted no le da medicamento que lo ayude a salir de su aletargo y de su cansancio físico, entonces ¿para qué ir al doctor? De igual manera, si usted viene a la iglesia y el pastor no le ayuda a crecer de gracia en gracia, a abandonar el pecado, entonces ¿para qué venir a la iglesia? Pero la iglesia es el hospital donde se recibe toda clase de enfermos, infieles, inconstantes, pecaminosos, salvos por gracia, pero es el único área donde el cristiano tiene para desarrollar su fe y para crecer de gracia en gracia y para abandonar sus pecados. Y se imagina, si usted viene a este lugar y yo le aplaudo por el pecado y le aplaudo por su maldad, entonces ¿usted cómo puede ser transformado? Es que aunque a usted no le guste y aunque a mí me incomode predicar la verdad y aunque vea rostros enojados como de chuchos queriéndose lanzarse hacia mi persona, tengo que decirle que el Señor quiere que usted sea transformado. Que el resultado de ser santificado es que usted debe de buscar la santidad y la pureza y apartarse del mundo y consagrarse a Dios y ir creciendo de gracia en gracia. Ahora le prometo que según su carne, usted no quiere ni yo quiero tampoco. Pero según la participación del Espíritu Santo de Dios en nosotros, sí queremos. Sí quiero ser diferente. Sí quiero ser transformado. Sí quiero tener la fuerza de voluntad para luchar contra los apetitos desenfrenados de mi carne. Sí quiero ser un cristiano que esté bien con Dios y gozarse en la presencia de Dios. Y sí quiero ser un cristiano que ya pueda dejar el sueño, el aletargo espiritual. Pero déjeme decirle, y se lo tengo que decir, que si su querer no va abrigado y acompañado del hacer, usted seguirá queriendo muchas cosas, pero por cuanto no tiene el valor de hacer las cosas, seguirá siendo un cristiano aburrido, infiel, que contrista y apaga al Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia dice que Dios puso el querer así como el hacer en nosotros.
Entonces, para que realmente yo pueda crecer de gracia en gracia y para que realmente pueda abandonar ese letargo espiritual y ese cansancio que me atosiga, miren hermanos, el problema del cristiano en su relación para con Dios no es el sol, no es la lluvia, no es el calor, no se engañe. Su indiferencia de cada cristiano para con Dios está en su relación personal con Dios. La mujer que ama a su marido, que ama a la familia, que ama el ser de bendición a su esposo y que ama el espacio que Dios le dio, aunque haga calor, aunque haga frío, aunque esté enfermita, aunque esté debilitada, aunque esté angustiada por problemas familiares, o ya sea de los padres o de los hijos, o seres que ama, con todo y eso, ella se esfuerza y se esmera buscando ser de bendición para lo que ella ama, porque el éxito está en lo que ella siente para con los que aman. El éxito del cristiano pues no está de que voy a amar a Dios y voy a estar sonriente y voy a estar vivo y fresco cuando el clima esté fresco, cuando esté nublado, yo también voy a estar contento. No, el cristiano que ama a Dios, haga frío, haga calor, haga lo que haga, pase lo que pase bajo el cielo, es un cristiano que estará fresco y tendrá ganas de servir a Dios, porque todo depende de su relación personal con Dios. Limpiémonos, perfeccionémonos, santifiquémonos en el temor de Dios. Eso es lo que dice el último capítulo que leí, 2 Corintios 7. ¿O cuál leí el último? No. Sí, ¿verdad? 2 Corintios 7:1. ¿Sí? ¿De qué habla? ¿Acaso no habla de que limpiémonos? Ahora, hermanos, mire usted, yo siento que a veces, hermanos, por la actitud de los cristianos dicen, ¿y por qué me predica eso si yo nunca me contamino? ¿Y por qué me predica eso si yo soy perfecto? Bueno, si la iglesia fuera perfecta, ¿para qué Dios diría que nos debemos de perfeccionar? Si la iglesia no se contaminara, ¿para qué Dios diría que nos debemos de limpiar? Si el espíritu y la carne no se contaminan con cosas de la carne y con cosas del espíritu, ¿para qué diría Dios que limpiémonos de esas contaminaciones? Es que está claro, hermana, que usted y yo nos contaminamos. Usted y yo nos contaminamos y mucho tiene que ver a veces con las personas que amistamos, mucho tiene que ver con las personas que nos asociamos, mucho tiene que ver con lo que oímos, mucho tiene que ver con lo que vemos, mucho tiene que ver con lo que pensamos y que no nos arrepentimos y que no le llevamos esos pecados a Dios, pecados que solamente Dios puede ver. Porque el que tú pienses cosas vanas, cosas tontas contra un hermano, son cosas que nada más Dios puede ver. Y si tú no le pides perdón a Dios por ese pecado, estás pecando contra Dios constantemente y te estás ensuciando y te estás contaminando. Y Dios quiere que nos santifiquemos. Dios quiere que honremos al Dios del cielo. Mire, usted y yo nos vamos a morir ya pronto. Algunos de nosotros ya estamos más muertos que vivos. Algunos de nosotros ya nos vamos. Y de veras, algunos ya tienen cara de zombies. Ya tienen cara de momias. Ya muy pronto los ojos de borrego que iba a morir aquí, muy pronto se van a cerrar. Y si tú no entiendes que los días que Dios por su gracia te deja vivir no son para que vivas apartado y separado de las cosas del mundo, te vas a morir con un remordimiento de conciencia y de culpa muy grande. Porque el Señor nos apartó para su servicio, para su honra, para su gloria, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. Hebreos 12, verso 13, dice la palabra de nuestro Dios: y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo poco no se salga del camino, sino que sea que, hermanos. Entonces pregunto, ¿la santidad es un proceso, sí o no? ¿Cómo puedo yo lograr ser una persona santa? Pues luchando contra mis caminos. Mis pies quieren correr. Ahorita ya no, por la gracia de Dios lo digo, y no quiero decir que estoy exento de eso, porque sé que en la vanagloria de las palabras el pecado se soba. Pero un recién convertido que viene de las cantinas, que viene de las drogas, que viene del alcoholismo, hermanos, aún siendo salvo por gracia, sus pies quieren correr a esos lugares que en otros tiempos visitaba.
Dios dice, acomoda esas cosas para que lo cojo no se salga del camino. Entonces nos toca a nosotros luchar para vivir vidas santas separadas de Dios. Nos toca luchar, ¿sí o no? Si usted entiende esto, los conceptos diferentes, ser santificado y vivir una vida santa, usted va a triunfar. Si no entiende, hermanos, usted va a vivir sin santidad. Nada más con el hecho de que fui santificado. Sí, santificado, ¿por qué? Porque creyó en Jesús. Pero Dios manda a todo santificado que viva en santidad. Santidad incluye y encierra obediencia al Dios del cielo. Primera de Juan 3, verso 3. Yo quise traerle Biblia esta vez. Pero si veo que no se goza, le voy a traer pura carne. Primera de Juan 3, verso 3. Dice allí la palabra de nuestro Dios: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es que, hermanos. ¿Usted tiene la esperanza en Cristo? ¿Su salvación está puesta en Él? ¿Usted espera que Él venga por usted? ¿Usted espera que Él le dé la victoria sobre el pecado? Bueno, la única manera de que usted tenga la victoria sobre el pecado es que usted se mantenga santificándose, que se mantenga puro como Él es puro. ¿Verdad que sí, hermanos? Termino con esto, hermanos. El cristiano que desea santificarse mantiene una lucha permanente contra los apetitos de su carne, del mundo y del diablo. Hermano, ¿por qué decimos que mantiene una lucha contra los apetitos de su carne? ¿Usted se acuerda cuando era inconverso? ¿Alguien aquí se acuerda? ¿Usted tenía ganas de ir a un baile y qué hacía? ¿Luchaba contra ese deseo? No, usted no luchaba. Usted hasta se regocijaba y se iba al baile. Antes de que usted fuera cristiano, si alguien lo invitaba a la borrachera y a usted le gustaba la borrachera, usted no luchaba contra la borrachera, usted se tendía con los borrachos. Gastaba el dinero para su esposa y para sus hijos. Al siguiente día llegaba crudo, desvelado, enojado, reclamándole a la esposa porque no traía dinero. Usted no luchaba contra esas cosas. Pero ahora que somos cristianos, viviendo en la misma antigua naturaleza caída, pero con la naturaleza divina de Cristo en nosotros, estamos ordenados para luchar contra los apetitos de la carne, los deseos del mundo y las ofertas del diablo. Qué bueno. Qué bueno, porque si no se imagina cristianos aquí oyendo cada sermón como estos y luego saliendo y corriendo al baile. Pues ese cristiano no está luchando. Ese cristiano que saliendo y se va y mira pornografía no está luchando. Ese cristiano que sale de aquí y se va y mira desnudez y películas deshonestas que no miraría con su papá, ese cristiano no está luchando. Pero el cristiano renació nuevo, tiene una lucha, una guerra constante. Por eso dice Pablo en Efesios que debemos de armarnos de toda la armadura de Dios para poder resistir los dardos del diablo. Termino con esto. ¿Cuántas veces he terminado? Pero mi hermano, hay algo que de veras Dios valora mucho de usted. Que aunque a veces se quiere ir, y que aunque a veces en su carne no quiere estar, usted está aquí. Eso Dios, hermano, lo convierte en una bendición. Romanos 16, 26. Dice la palabra de nuestro Dios: el verso 26, el verso 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué, hermanos? A ver. ¿Cuántas veces usted, ayudado por el Espíritu Santo, y claro, en aquel entonces usted no lo entendía, pero ojalá ahora lo entienda,
usted la vivía en aquel entonces? Bueno, si alguien se identifica con una persona así, que en su sufrimiento, en su dolor, en su angustia y en su pecado, deseaba y le pedía a Dios en sus rezos, o a un santo o virgen, fulana de tal, le pedía que ayudara a ser diferente, y Dios por su gracia y su misericordia, y no fue la virgen, y no fue el santo, y no fue la religión, sino Dios en su gracia, le concedió que conociera una vida diferente en Cristo. Le pregunto, ¿piensa que fue nada más para que usted supiera cómo vivir diferente, o para que usted obedeciera a la fe del Hijo de Dios? ¿Para qué? ¿Nada más para darle a conocer? ¿Nada más para que aprendiera Biblia? ¿Nada más que para predicarla sin creer lo que predica? No, se dio a conocer y se manifestó a usted y a mí para que obedezcamos a la fe. Bueno, hermanos, está muy bien. Yo espero que recuerde que Dios es 3 veces santo, y que si usted quiere santificar a alguien, tiene que ser a alguien que ya Dios ha santificado. Le voy a decir algo. ¿Sabía usted, hermanos, que la Biblia es santa por lo que contiene? ¿Qué contiene? No contiene. Por lo que es. ¿Qué es? ¿En qué lugar tiene usted la Biblia? ¿En qué lugar de autoestima? La lee, como Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio. ¿La leemos porque la tenemos en alta estima, o la leemos porque si no la leo, pues sabe? ¿Sabía usted que si usted tiene una herramienta que Dios le dio, por medio de la cual usted puede ser de bendición a otros, ¿sabía usted que esa herramienta se puede convertir en una herramienta santificada? ¿Por qué dijo Dios que el altar era santo? ¿Por qué dijo Dios que el tabernáculo era santo, santificado? ¿Por qué dijo Dios que el sábado era santificado? Porque Dios hacía algo de presencia en él. Hermano, mi deseo y oración es que el Señor le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le dé gracia, que Dios le dé sabiduría, que si aquí se enoja antes de irse, se contente. En serio, antes de irse, se contente. Porque, hermano, no es bueno que usted y yo estemos enojados los unos con los otros, y menos con Dios, y menos con la predicación. Porque creo, hermanos, que la palabra de Dios es lo único que va a cambiar nuestro destino en esta vida presente. La palabra de Dios, la enseñanza de Dios puede cambiar a una dirección mala y torcida que yo le he dado a mi matrimonio, la dirección mala que le he dado a mi familia. Dios en su gracia puede cambiar esas cosas, enderezar esas cosas, si yo tengo en alta estima la palabra de Dios. Y deseo una vez que el Señor le bendiga. Bendito Dios y Padre amado, Señor y Dios que moras en los cielos. Padre, gracias por amarnos. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque nos has dado de tu esencia misma. ¿Y qué sería de nosotros, Señor, si no tuviéramos tu Santo Espíritu? Estaríamos enojados todos, estaríamos odiándonos, aborreciéndonos, como aborrecían a Cristo los contemporáneos de Él, como los que mataron a Esteban por ira, por odio, por desprecio, como algunos gálatas filtrados ahí, llenos de celos, de envidia, como algunos corintios llenos de sus carnalidades. Qué bueno que nos diste de tu Santo Espíritu. Y ahora por medio de tu Santo Espíritu podemos entender que tú eres santo, que debemos de santificar tu santo nombre, que si hay algo que queremos hacer con nuestros labios debe de ser eso, santificarte a ti. Pero también, Señor, demandas una santidad de nosotros. Ayúdanos a buscar esa santidad, a apartarnos del mundo, a separarnos del mal, a consagrarnos a ti, para que tú seas exaltado, para que tú seas glorificado, para que tú seas honrado, para que yo tenga paz y tranquilidad en mi espíritu y en mi alma. Bendice a tu rebaño, bendice a mis hermanos, bendice a todas aquellas personas que pudieran ver y oír este mensaje. Y sobre todo, Señor, que si alguien ha vivido sin salvación, que pueda ser salvo a través de Jesucristo. Te lo ruego, te lo suplico. Señor, bendice a tu iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más nuevo hasta el más viejo, desde el que viene llegando como el que ha echado raíces. Ayúdanos a terminar la carrera con gozo. Te lo ruego, mi Dios, te lo suplico. En Cristo Jesús oramos.
Amén.